Quiero que mires estos 4 gráficos: SMCI, Nvidia, Cake y el gráfico del oro. Son cotizaciones muy diferentes, operan en industrias muy diferentes, tienen tamaños también muy diferentes y su movimiento del precio se mueve también a velocidades diferentes. Pero si eliminamos el nombre de las compañías y nos concentramos únicamente en el comportamiento del precio, los 4 hicieron prácticamente la misma secuencia. Y os voy a demostrar cómo yo fui capaz de aprovecharlas, ya que además lo estaba documentando en redes sociales. Todo empezó con un movimiento fuerte, después una pausa, dentro de esa pausa una progresiva contracción del rango y finalmente una ruptura y un breakout. Ahora bien, aquí está el problema. En internet se llama breakout a prácticamente cualquier vela que atraviesa una línea horizontal. Y en parte es verdad, pero si esto fuera suficiente, operar breakout sería extremadamente sencillo. Dibujamos una resistencia, esperamos que el precio la supere, compramos y ganamos dinero. Pero evidentemente no funciona solo así, porque la vela que rompe la resistencia es solamente la parte más visible del patrón. La calidad del breakout se construye mucho antes, en el movimiento previo, en la fortaleza relativa de la acción, en la forma de la consolidación, en la contracción de la volatilidad, en el volumen y, sobre todo, en la posibilidad de definir cuánto estamos dispuestos a perder si la operación no funciona. Hola, soy Albert Brecha y si acabas de descubrir el canal, aquí analizamos las mejores empresas de crecimiento, momentum y la metodología que algunos de los mejores traders del mundo usan, pero intentando siempre convertir sus ideas en un proceso que podamos observar sobre los gráficos reales. Este vídeo nace directamente del análisis que publicamos sobre Kula McGee, del nuevo libro de Market Wizards. En aquel vídeo explicamos cómo Kula McGee construyó su carrera alrededor de solamente 3 grandes patrones: el breakout, el episodic pivot point y el parabolic short. Mi intención era que aquel vídeo no se quedara únicamente en la historia del trader. Por eso vamos a crear una serie en la que estudiaremos cada uno de sus 3 patrones por separado, con ejemplos reales, y los aplicaremos con ejemplos concretos. Y este es el primero de todos, el breakout, ya que además fue uno de los más solicitados en vuestros comentarios en el vídeo anterior. Importante, no necesitas haber visto el vídeo anterior para entender este. Todo lo necesario para comprender el patrón estará aquí explicado. Pero si después quieres conocer la historia completa de Kula McGee, cosa que te recomiendo, su evolución y el papel que tienen los 3 setups dentro de su metodología, te dejaré el vídeo original en una tarjeta y también al final del vídeo. Y empecemos desde cero. Vamos a entender primero de una forma bastante sencilla qué es un breakout. La primera de las cosas en las que nos queremos fijar es que haya sido una acción, como el ejemplo, bueno, en este caso es el oro, es el ETF del oro, una acción del precio que ya haya subido. Como vemos, estaba en tendencia alcista. Lo mismo en el caso de Nvidia, ya había subido y después consolidó. Lo mismo en el caso de SMCI, que subió y luego consolidó. Y lo mismo en el caso de Cake, que subió, consolidó y finalmente rompió. Además, para que tengáis evidencias, os puedo mostrar que yo en su momento, y esto es del 2024, ya advertía que SMCI, aquí se puede ver el ticker, me recordaba, salvando las distancias, al patrón que había hecho Tesla en su momento, porque estaba mostrando un patrón de volatilidad comprimida y con un potencial breakout. Lo que pasó después, pues fue simplemente maravilloso. Y este mismo ejemplo lo puedo aplicar, como podéis ver, en el caso de Cake, cuando Richard Moglen preguntaba qué empresas estábamos vigilando el 7 de junio y yo advertía que me gustaba muchísimo Cake. ¿Qué veis aquí? Una empresa que ha subido y que empieza a consolidar y que está formando un punto de compra, un pivot point. Y como podéis ver, una vez se rompe el breakout, esta empresa pues ha llegado a subir en este momento más de un 70%. Y esto no es magia, es estrategia. Los patrones se llaman patrones justamente porque se repiten en el tiempo y si eres capaz de identificar una potencial rotura antes de que se dé, ahí es donde consigues la ventaja estadística. Además, lo mismo pasó con el caso de Nvidia, que yo la compré antes de que hiciera, más que antes, durante la rotura. Y aquí podéis ver como en el marzo del 24 ya advertía que vendía mi última posición de Nvidia con un 94% de ganancia. Aquí está la orden adjunta de venta. Y además, en este caso, considero que fue una muy buena venta porque después de la salida del breakout y de todo el impulso que tuve,
que tuvo, conseguí vender prácticamente en máximos después de que hiciera otra consolidación y siguiera subiendo, otra vez con breakout, aunque esta vez fue con gap. Pero vamos a reordenar todo esto. Mirad, un breakout se produce cuando el precio sale de una zona en la que durante un tiempo compradores y vendedores han estado relativamente en equilibrio. Y cada vez lo están más. Imagina que una acción, por ejemplo, sube desde los 20 hasta los $40, es decir, hace un 100%. Después de esa subida, algunos inversores deciden recoger beneficios. Al mismo tiempo, aparecen nuevos compradores que quieren entrar en la acción. Durante unos días o unas semanas o incluso meses, el precio deja de avanzar y empieza a moverse en rangos cada vez más estrechos. Vamos a poner, por ejemplo, entre 36 y $40. Cada vez que el precio se acerca a 40, aparecen otra vez vendedores. Y aquí estamos entendiendo la lógica de la oferta y la demanda. Y luego, otra vez, cada vez que retrocede, aparecen compradores. Y esto lo que crea es una consolidación. Si con el paso del tiempo los vendedores van agotándose, el precio deja de retroceder, tanto cada vez retrocede menos, los mínimos empiezan a ser cada vez más altos, las velas se hacen cada vez en rango más estrecho, y entonces el precio vuelve a acercarse a los $40. Finalmente, cuando el precio supera esa zona, y aquí encontramos lo que Livermore nombró la línea de menor resistencia con la línea de última resistencia, un concepto que os recomiendo que estudiéis, o que si queréis que trate en futuros vídeos podéis dejarlo en los comentarios porque es realmente potente, pues en ese momento aparece el breakout. Pero no quiero que te quedes solamente con esta idea, porque los $40 que hemos usado de ejemplo no son un número mágico. La línea horizontal tampoco es una línea mágica esotérica. Lo importante es lo que ha sucedido alrededor de esa línea. La acción del precio ha demostrado fuerza, ha atraído cada vez más demanda, más compradores. Ha soportado además una toma de beneficios, a pesar de que todo el mundo está ganando porque estamos en máximos, poca gente vende. Y por ende ha absorbido progresivamente la oferta. Y después ha conseguido expandirse por encima de la zona en la que anteriormente aparecían vendedores. Por eso la línea puede actuar como un desencadenante de la entrada. Vamos a ver todo esto en un gráfico. O mejor dicho, en los 4 gráficos que tengo de ejemplo para que veáis cómo el patrón se repite. Observad cómo en primer lugar tenemos, como decía, una empresa que ha subido y a pesar de la subida retrocede relativamente poco. Aquí tenemos un retroceso, aquí tenemos un retroceso, aquí tenemos un retroceso que sí es más profundo que el anterior, pero de pronto esta zona donde el precio reaccionó llega un impulso y el precio vuelve a reaccionar. Fijaos que además he usado la palabra zona. No es un punto exacto, mágico, concreto, aunque, ojo, a veces se da, sino que a mí más bien me gusta hablar de áreas. Tenemos aquí una zona o un área donde el precio reacciona. Fijaos cómo llega otro impulso, un retroceso, luego llega otro impulso y el precio vuelve a reaccionar. Llega un retroceso cada vez menor y que además, oh magia, consolida encima de la media de 50, una media que yo tengo muy en cuenta a la hora de tomar decisiones para potenciales compras y ver si el precio consigue encontrar soporte. Y aquí realmente es cuando tenemos el breakout, la salida de zona, y este sería el pivot point óptimo de punto de compra. No en el máximo, sino en esta zona donde se está forjando el pivot point, es decir, el punto de compra. A mí uno de los ejemplos que más me gusta utilizar es el caso de Cake, porque otra vez tenemos una empresa que ha subido, que luego corrige. Fijaos cómo esta corrección es profunda, la siguiente corrección es menos profunda, la siguiente corrección es menos profunda, y ya solamente habiendo unido este mínimo con este mínimo y tirando una línea, y recordad que esto funciona por zonas, o magia, el precio cuando tiene otro retroceso reacciona en la línea que previamente podíamos haber tirado. Y aquí realmente es donde está el punto de compra. Para ello voy a hacer un poco de zoom, y este punto de compra a mí me gusta especialmente porque no se forja en máximos como mucha gente o algunas personas creen que tienen que estar los puntos de compra. Tú obviamente puedes comprar en máximos y tener una operación ganadora, pero el ratio de riesgo-beneficio que estás asumiendo, al menos al principio, es más grande que si consigues comprar justamente donde el precio está comprimiendo, que además fijaos cómo lo hace con un volumen bajo,
por debajo de la media, cosa que nos indica que no hay muchos compradores ni muchos vendedores, con lo cual si el precio consigue superar la zona, quizá tiene vía libre. No es una certeza, pero sí una probabilidad. Luego quiero ahondar un poco más en la lógica que os acabo de contar de que una vez el precio sube y aparece este retroceso, en este momento este retroceso se da, y voy a simplificar un poco, pero la lógica es perfectamente válida, se da porque aparece gente como vosotros, como yo, pero también grandes bancos, hedge funds, algoritmos, etcétera, que están vendiendo la acción y por eso llega un retroceso. La gente que compró, por ejemplo, aquí, la gente que compró en este punto de aquí es gente que cuando el precio sigue bajando pierde dinero. Y lo mismo con la gente que compró aquí, o la gente que compró aquí, o la gente que compró aquí. Están perdiendo dinero, unos más que otros. Y esto se combina con que hay gente que es lista, yo no soy de esos, que es capaz de comprar en el suelo, aquí, y cuando empieza a subir. Esta combinación de compradores y vendedores que os acabo de contar, lo que hará es que cuando el precio suba, generen oferta. Unos, porque cada vez pierden menos, el que compró aquí, cuando llega a este punto, dice, ojo, estoy en break-even, voy a salir de la posición en la que estaba perdiendo. Y la gente que compró en la parte baja, una vez ha subido un poco, está ganancias, con lo cual también vende. Y esto lo que genera es otra vez otro retroceso. Y esta lógica que os acabo de contar se va repitiendo, aunque el tema importante está en que cada vez se repite menos, formando finalmente la línea de menos resistencia, que puede ser la última, y el punto de compra, el pivot point. Así pues, el patrón podríamos decir que tiene tres grandes actos. Primero, el impulso inicial que necesitamos para saber que una empresa pues ya está subiendo, que está en Stage 2 de Weinstein. 2. La consolidación, este rango lateral donde se da esta lógica de oferta y demanda que os acabo de contar. 3. La expansión, la salida de zona, donde se da el breakout y donde es más seguro comprar. Impulso, consolidación, expansión. También podríamos visualizarlo como una escalera. La acción sube un escalón, descansa, construye una zona de apoyo y después intenta subir el siguiente escalón. Esto es importante porque muchas de las acciones más fuertes no avanzan de la forma completamente lineal. A veces se da, pero no siempre. Alternan periodos de expansión con periodos de descanso. Y el descanso no es una señal de debilidad. Y en determinadas circunstancias es justamente eso lo que permite que la acción vuelva a ofrecer una entrada con riesgo razonable. Es más, en el caso de Nvidia, que os conté que la vendí casi en máximos del impulso, yo más tarde la volví a comprar incluso más cara y para mí no fue ningún problema. Kula McGee describe públicamente el breakout mediante tres elementos centrales: un movimiento importante durante los meses anteriores, una consolidación ordenada con mínimos más altos y un rango progresivamente más estrecho, y finalmente, lo que nos interesa, una expansión, que esta tiene que ser fuera de la zona de consolidación o muy cerca. También es verdad que añade que estas consolidaciones se apoyan en medias móviles y si hacéis un poco de memoria, os acabo de contar que yo usé en su momento la media de 50 para reforzar eso que estaba viendo. A veces también uso la media de 10 o la media de 20. Antes de revisar los ejemplos de nuevo y contaros algunas cosas más, dejadme deciros que los nombres realmente son tecnicismos y son secundarios. Una consolidación puede recibir muchos nombres, pues desde bandera, triángulo, canal lateral, taza con asas, patrón de volatilidad comprimida, que es el que yo más suelo usar, y podríamos continuar con más aproximaciones al final semánticas. Incluso dentro de estas aproximaciones semánticas que os estoy comentando, pueden haber como subpatrones dentro del patrón. Por ejemplo, en el caso de la volatilidad comprimida, existen zonas donde podríamos anticiparnos a la potencial rotura gracias al low cheat, al cheat y al handle. Esto requeriría otro vídeo largo completo para desarrollarlo en profundidad, pero la esencia es esta. Imaginad que tenemos una empresa que sube y llega un momento donde empieza a corregir y empieza a llegar un retroceso. Nosotros en este momento no sabemos si este retroceso va a ser muy grande, incluso va a ser un mínimo nuevo, o por el contrario, conseguiremos encontrar una potencial vuelta en U y una gran subida. Esto es una cosa que puede pasar. También podría darse que el patrón suba, haga una vuelta en U, monte el handle, el típico cap and handle, y luego suba. O podría pasar que haga un patrón de volatilidad comprimida,
donde cada vez hace retrocesos menos profundos y finalmente rompe. Para mí esto es lo que más se asemeja a un breakout, o más que se asemeja, lo que más suelo operar. Como os estaba diciendo, existen puntos de compra anteriores que podría tratar en un otro vídeo, entonces si os interesa dejadlo en los comentarios y así vamos haciendo una serie de patrones, que sería básicamente encontrar zonas en las que el precio, antes de esta potencial subida a máximos, pues empieza a ranguear en zonas cada vez más estrechas y deja un punto de compra donde existe una gestión del riesgo óptima de apenas un 3, 4, 5, 6%. En esta zona que os estoy contando, podríamos intentar comprar una posición. De hecho, esto sería conocido como low cheat de Minervini, y de hecho el propio nombre viene de cheat, en inglés, de chitear, de trampear, porque él siempre cuenta, y esto sé que lo he contado en otros vídeos, que cuando él tradeaba más activamente y se llamaba todos los días con David Ryan, a veces intentaban anticiparse a la rotura del patrón. Y en una conversación él cuenta que le contó a David Ryan que chiteó, trampeó el patrón comprando la zona baja. Tendríamos el low cheat, el cheat que se puede dar cuando todavía estamos alejados de máximos, pero no tanto, y finalmente la rotura de máximos, que es la clásica que se suele buscar. Sin embargo, hay que tener presente que esta lógica que encontramos aquí del low cheat, el cheat y el handle, en el caso de que nosotros decidamos comprar aquí, por ejemplo, tenemos que ser conscientes, por la lógica que os comentaba hace un momento, que es posible que quede mucha oferta atrapada, mucha demanda atrapada, que genere oferta, con lo cual sí, puede ser que compremos en la parte baja, pero en esta subida que se va dando aquí, aquí y aquí, habrá gente que estará perdiendo dinero porque compró en máximos, que va a generar oferta, con lo cual es probable que venga un retroceso, y este retroceso puede ser menos profundo o no, puede ser más profundo. Es decir, habrá más potencial volatilidad, es decir, saltarán más veces los stop loss, aunque también es verdad que seremos capaces de comprar a un precio mejor si las cosas salen bien. Esto me lleva a recordar, por ejemplo, el caso que comenté en la comunidad de Market Radar desde hace tiempo y también en este canal de YouTube de Bitcoin, como veíamos, y lo anticipé muy bien, por qué no decirlo, y estoy contento de ello, que aquí se estaba formando un potencial bottom y que aquí se estaba formando una zona donde apenas había retroceso de un 4% y que si usabas la media de 50 podías llegar a comprar en una potencial zona de vuelta nu muy inicial, siendo consciente, sin embargo, que puede existir mucha oferta atrapada, mucha gente que a medida que el precio suba, es decir, gente que compró aquí, aquí, incluso aquí, que están perdiendo dinero, pero cada vez pierden menos dinero, con lo cual es probable que se genere venta. Es decir, volatilidad, es decir, que salten más stop loss, pero la parte buena es que hemos conseguido comprar Bitcoin y ha funcionado muy bien este breakout por ahora, aunque es técnicas más avanzadas porque lo estamos comprando en la parte baja y no existe la tendencia inicial que os comentaba que es requisito. Esto ya son cosas más, al final, pues técnicas y arriesgadas, pero hemos conseguido comprar Bitcoin muy abajo y en 3 días pues tenemos más de casi un 20%. Todo esto, como os decía, lo he ido documentando en Market Radar, la comunidad privada. Aquí podéis ver los informes y para que veáis solamente un ejemplo, en el informe del 18 de agosto advertía que Bitcoin seguía en vigilancia y pues finalmente dio punto de compra. Y para que veáis un poco también la dinámica de los informes, así que aquí se comentan los índices para tenerlos de referencia y también algunas empresas que pueden ser interesantes. Por ejemplo, aquí he advertido hoy que vendía una parte de Bitcoin, hoy viernes 21 de agosto, pero que mantengo buena parte de la posición porque se acerca el fin de semana. Y también que ayer, pues por ejemplo, pues advertía de cómo estaba el mercado, de las cosas que había interesantes y advertía, pues además de las posiciones que llevamos en cartera, cómo iba a gestionar TIM, que ya la tenemos dentro, cómo iba a gestionar LLI, que además aquí se daba un potencial breakout, aunque algo volátil, o FIX, o bueno, otras posiciones que me parecían interesantes, como PLTR, que de hecho, si no me falla la memoria, porque la vi antes, hoy estaba dando punto de compra, que aquí pues avisé de las zonas que podrían ser interesantes. Si os interesa Market Radar, tenéis el enlace en la descripción y en los comentarios, aunque en este momento están las plazas cerradas hasta septiembre, pero bueno, os podéis apuntar
a la lista de espera, y aquí también tenéis una descripción de todo lo que incluye el servicio, etcétera, etcétera. Pero bueno, sigo con los breakouts. Existen más tipos de patrones, más tipos de entradas, breakouts más o menos perfectos, pero lo ideal, al menos en mi operativa, es ser capaz de encontrar esos breakouts más puros, porque a mí me dicen que eso es más un potencial doble as, en el sentido de que es una empresa con mucho más potencial que si simplemente estoy buscando una vuelta nu. Que, ojo, puede ser rentable, pero a mí me gustan los breakouts de bases largas, consolidaciones que finalmente salen de zona, porque sé que el potencial retorno que puedo conseguir con esa empresa o ese movimiento suele ser más grande. Y para que aprendáis a verificar si es o no un buen breakout, os recomiendo algunas preguntas tipo checklist que os podéis plantear antes de la compra, que son las siguientes. Primera, ¿acompaña al mercado? Porque esto es importante. No es lo mismo encontrar un potencial breakout en un mercado bajista cuando Trump está haciendo cosas con los aranceles, por ejemplo, o delante de una potencial guerra, o la Fed subiendo tipos, que un breakout o un potencial breakout en un entorno de mercado favorable, donde las roturas están funcionando, donde has sido capaz de conseguir tracción en las operaciones anteriores, y ahí puede ser bastante más agresivo en la cantidad de acciones que compras. Y esto es muy importante para definir el tamaño de posición que puedes comprar. 2. ¿Es una acción líder? Puede ser que estemos en una acción que tiene una narrativa que acompaña el mercado, porque esto refuerza, pero no es imprescindible. Por ejemplo, en el breakout de Nvidia, en ese momento, estaba rodando cada vez con más inercia el discurso, la narrativa de la inteligencia artificial, con lo cual había todo un relato que acompañaba, que daba fuerza a ese potencial breakout. En el caso de Cake, que es una empresa completamente distinta, quizá esta narrativa no está tanto, es un sector más defensivo, que a priori parece menos interesante, pero ojo, la rotura está ahí y ha funcionado. Pero a mí sí que me gusta ver que hay una narrativa alrededor de esa empresa potencialmente líder, y además esto lo valido en los fundamentales de la empresa, si tiene buenos números, si hay fondos posicionándose cada vez más, y esto son cosas que puedo consultar rápidamente, y para que lo veáis bien voy a desplazarme un momento aquí en DeepView. En DeepView, por ejemplo, yo aquí tengo una tabla donde puedo ver los EPS de la empresa, cómo son las ventas, si hay cada vez más fondos posicionados o no, si está el sector acompañando, cuál es el market cap, etc. También, si queréis empezar a usar DeepView, con quien yo colaboro, que sepáis que tenéis un enlace debajo, dejáis vuestro correo y ahí podéis pues recibir promociones cuando las haya, y actualmente pues hay una para la primera vez que usas DeepView con un 12% de descuento, cosa que os recomiendo muchísimo si queréis meteros en este mundo del growth. Sigo con las preguntas. Tercera pregunta, ¿existe un impulso previo? Porque no es lo mismo el breakout que os he mostrado en Bitcoin, que sí, puede salir bien, que si tenemos un impulso previo en una acción que tiene narrativa, que el mercado acompaña y que además llega a esa consolidación. ¿Es imprescindible? No, pero le da calidad al potencial breakout. Si tenemos esa subida previa, puedo ser mucho más agresivo en la compra. Cuarta, y esta es importante porque mucha gente la confunde. ¿La consolidación es ordenada? ¿El rango de precio es cada vez más estrecho? ¿Existe un movimiento del precio? Y aquí creo que esto es clave para que entendáis a qué me refiero, que es previsible. Podéis más o menos anticipar qué es lo que hará el precio en función de lo que estáis viendo anteriormente, porque si veis una acción que está dando bandazos para arriba, para abajo, con velas de volatilidad, una vela quizá del 12-15% en un solo día, eso es riesgo, eso es volatilidad, eso nos aleja de un potencial punto de compra óptimo. En cambio, si vemos que el precio se va ordenando en rangos cada vez más estrechos y de forma previsible, y va acompañada de un volumen bajo, eso es una buena señal. Y esto nos lleva de forma directa a la quinta pregunta, que es: ¿existe una entrada, una zona con gestión del riesgo óptima, donde la potencial salida de zona es más grande que uno de los últimos retrocesos? Porque esto es lo que nos permite una simetría entre la potencial ganancia y la pérdida. Para que me entendáis, yo podría comprar incluso 4 o 5 breakouts y que de estos 5, 4 salieran mal, es decir, que el precio retrocediera, me saltara el stop loss, porque siempre hay que usar stop loss, que solamente con que uno salga, ya no muy bien, salga bien, compensa todas las pérdidas anteriores y soy capaz de ser rentable. Me enfoco mucho más en el potencial retorno que en el win rate.
Quiero ahondar un poco más en algo que ya os he comentado, y es que el tamaño de posición que nosotros podemos asumir se decide desde el riesgo. El entorno de mercado importa, que sea una potencial líder importa, que tengamos un impulso anterior importa, todas estas cosas importan bastante, pero lo que es imprescindible es que haya una gestión del riesgo. Porque hay un error muy común o bastante común cuando alguien empieza a operar. Primero decide comprar unas cuantas acciones, después intenta encontrar un lugar donde colocar el stop loss. Y el orden debería ser completamente al revés. Digamos que primero defines la invalidación y después calculas la distancia entre la entrada y el stop. Y esto nos permite saber cuánto dinero estamos dispuestos a perder. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que he comentado alguna vez por Twitter, que es que dice que si no estás dispuesto a pagar la condena, no cometas el pecado. Si no estás dispuesto a, por ejemplo, en una cuenta de 100.000, asumir una pérdida de 10.000, que es que no deberías, no asumas ese riesgo. En cambio, si en una cuenta de 100.000 estás dispuesto a asumir una pérdida de 500 o 1.000, que es el 0,5% o el 1%, tú puedes llegar a pecar varias veces seguidas y aún así poder asumir la pena, poder asumir esa culpa, porque es un agujero del que puedes salir. En cambio, con el primer ejemplo, el del 10%, puedes cometer ese error 3 veces seguidas y estás en un agujero del que es complicado, por un tema de matemática, salir de él, porque el dinero es vuestra fuerza de trabajo. Sin dinero no podéis producir, no podéis generar más dinero, porque somos traders. Con lo cual, primera norma, proteger capital; segunda norma, asegurar ganancias cuando las haya. También quiero reiterarme un poco en algo que decía hace un rato, que es que no necesitamos acertar siempre. Y esto puede parecer extraño o contraintuitivo para cuando alguien está empezando, porque una estrategia no necesita acertar la mayoría de operaciones para ser rentable. Es más, como os decía, el win rate es una métrica que es difícil de mejorar y que no depende de nosotros. No tenemos control de esto. No son variables en las que podamos incidir. En cambio, sí que tenemos control y acción en el riesgo que asumimos. Imagina 5 operaciones y 4 de ellas terminan con una unidad de pérdida por el riesgo asumido. Y una termina con una ganancia de 6 unidades. Hay un riesgo-beneficio óptimo, porque las 4 pérdidas suman menos 4 y el ganador aporta más 6. Y el resultado total es positivo en 2 unidades de riesgo. Por eso es muy importante conocer el risk-reward. Algo que además en Market Radar, en esta cuenta ficticia que hemos creado para enseñar a gestionar el riesgo en tiempo real, porque todas las operaciones que yo voy comentando pues las tengo abiertas aquí o cerradas en el caso de que pues salte el stop loss, como podéis ver por aquí. En todo caso, yo en todas las operaciones sé exactamente cuál es mi riesgo-beneficio. Tengo información de mis métricas, de mis datos, de mis operaciones. Todo esto además lo voy documentando cronológicamente, es decir, en los informes de Market Radar se puede ir a ver qué operaciones compartía hace, por ejemplo, 10 días, dónde estaban los puntos de compra, cómo se ejecutaron y luego cómo íbamos subiendo el stop loss, pues normalmente usando la media hasta que nos salta el stop loss pues en las posiciones que hemos gestionado. Todo esto a tiempo real. Y es que Kula Magui presenta justamente su metodología alrededor de pérdidas limitadas y ganadores que pueden representar múltiplos elevados del riesgo inicial. De hecho, él tiene riesgos mucho más controlados y es capaz, cosa que yo no soy, de aguantar mucho más las ganancias. Yo soy más de buscar varias veces un 10% que no una vez un 100%, aunque todo llega, como habéis visto en el caso de Nvidia. Pero sí que, siendo honesto, no es mi norma. Déjame decirte que si te resulta útil esta forma de separar el patrón, la entrada, la gestión, es un buen momento para que te suscribas al canal, que además me comentes con qué otro de los 2 patrones quieres que siga esta saga, si con el Episodic Pivot Point o con el Parabolic Short, y que además son patrones que se complementan bastante bien entre ellos. Digamos que son piezas de un mismo puzzle que se juntan en un solo lugar, porque tú aquí tienes el caso de SMCI que, bueno, puedes intentar anticiparte, pero es un día en que la empresa abre con gap y aquí puedes aplicar no solo el breakout, sino también el Episodic Pivot Point como punto de compra
y ser capaz de posicionarte en gráfico intradía en una acción que puede tener grandes movimientos, como finalmente pues pasó en SMCI. Además, cuando leía el libro de Market Wizards me hizo especial ilusión porque, como habéis visto, yo hablé de SMCI en su momento y es uno de los ejemplos que Kulamagi pone que él mismo tradeó. Y otro ejemplo que os puedo compartir, pero en este caso del Parabolic Short, es que para que lo veáis, él en su Twitter hablaba de CART como Parabolic Short. CART es una empresa y yo el 14 de abril también advertía que CART podía tener un Parabolic Short en breve. Si revisamos el gráfico de CART, vemos cómo el 14 de abril es aquí. Es verdad que la empresa subió más, pero finalmente se dio este movimiento tan explosivo. Muy contento al final de ver operaciones que alguien que para mí es un super mega referente pues también ve. Hasta ahora hemos visto estructuras que terminaron produciendo movimientos importantes y explosivos, pero esto puede no ser siempre así y además puede hacer que os llevéis una impresión equivocada, porque los breakouts fallan, no siempre funcionan. Puede parecer que si seleccionas bien el patrón, el breakout debería funcionar, pero no existe ningún patrón infalible. Ni siquiera una estructura excelente tiene la obligación de continuar. Puede aparecer nueva información, puede cambiar el entorno de mercado, puede desaparecer la demanda, puede aparecer Trump haciendo tweets, puede aparecer un vendedor importante, puede cambiar la narrativa o simplemente nosotros habernos equivocado. Por eso quiero advertirte que los breakouts no siempre funcionan. Es más, su tasa de acierto en mi experiencia es menor del 50%, pero como damos esa relación de riesgo-beneficio asimétrica, es donde ganamos dinero. Luego además quiero que os quedéis con algo muy importante. Es que una operación de breakout no tiene por qué convertirse automáticamente en una inversión a largo plazo. Más bien al contrario. Estas son preguntas completamente distintas. Yo solo creo en el largo plazo mientras la acción siga subiendo. Si no, para mí el largo plazo no existe. Como inversores, nosotros podemos estudiar el crecimiento de la empresa, sus márgenes, sus ventajas competitivas, la calidad de la dirección, el nuevo SEO, la valoración y el cash flow, incluso si reparte dividendos. Pero como traders, además, tenemos que estudiar la estructura del precio, el aumento del mercado, la entrada y, muy importante, ya lo he dicho varias veces, el riesgo. Y en algunas operaciones, ambos análisis pueden estar alineados, pero en otros no. Ejemplo. Mirad, aquí en esta conferencia que hice hace pues 3 meses ya, contaba las diferencias es un poco más atrás, entre una buena empresa y un buen stock, que son cosas que a veces pueden estar alineadas, pero que a veces pueden ser completamente opuestas. Ejemplo, tenemos aquí una empresa que seguro que todos conocéis, a ver si lo consigo. Es el gráfico de Nike, seguro que sabéis qué empresa es y es una muy buena empresa. Sin embargo, es un buen stock. Mirad cómo estaba el gráfico de Nike en el momento de la presentación. No sé si se llega a visualizar, pero el precio estaba en la zona de los $42. Esta empresa, buena empresa, ya era un mal stock. ¿Qué ha pasado con esta empresa desde entonces? Vamos a verlo. Pues que ha seguido bajando, mientras hay otras empresas, como el caso de Bitcoin, que os comentaba, o las acciones que tenemos en este momento en cartera en Market Radar, por poner un ejemplo. Aquí compramos A y aquí añadimos posición en A. Entonces, bueno, igual en Nike has perdido solamente un 5%, pero sabes que has perdido tiempo y un coste de oportunidad. Hasta ahora hemos hablado de cómo reconocer un breakout, pero existe un problema todavía más difícil, que es encontrarlo a tiempo. Dibujar una línea después de que una acción haya subido es sencillo y es útil, es necesario hacer este ejercicio para mejorar en el futuro. Pero encontrar una empresa mientras todavía está formando la consolidación exige revisar muchas acciones, identificar cuáles están liderando y construir una lista de seguimiento antes de que llegue la ruptura. Y el proceso empieza reduciendo el universo. En lugar de mirar miles de gráficos de manera aleatoria, buscamos las acciones con mayor fortaleza en distintos plazos. Después revisamos cuáles tienen un verdadero impulso previo, eliminamos aquellas que están demasiado extendidas, que esto sé que es algo que a mucha gente le cuesta, y prestamos atención a las que empiezan a consolidar cerca de máximos. A partir de ahí construimos una watchlist, marcamos las zonas importantes, configuramos las alertas y pensamos la entrada y la invalidación antes de que abra el mercado. La preparación se hace antes. En otras palabras, en el momento de la ruptura no deberíamos estar descubriendo por primera vez la empresa, calculando el tamaño y tratando de decidir dónde colocar el stop loss.
No. Este trabajo tiene que estar hecho antes. Y si no está hecho antes, significa que no tienes proceso, que no tienes plan. Y si no tienes plan, déjame decirte que estás planeando fallar. Y esa necesidad de reducir el mercado y priorizar las acciones que realmente merecen análisis es precisamente uno de los problemas que intento simplificar en Market Radar. Market Radar no sustituye el criterio, no elimina la necesidad de analizar el gráfico y no es un botón que te diga que tienes que comprar. Su función es ayudar a organizar el mercado, reducir el número de compañías que tenemos que revisar y concentrar nuestro tiempo en las acciones que están mostrando características relevantes. Y después la decisión sigue siendo nuestra o vuestra. Se tiene que entender el contexto, la estructura, los fundamentales, si aplica, la entrada, el riesgo y el tamaño de posición. Como te decía, tienes toda la información sobre Market Radar en la descripción de este vídeo. Y en mi página web encontrarás también el resto de proyectos y recursos que estoy desarrollando o que actualmente ya tengo producidos. Te recuerdo que es un buen momento para suscribirte, pero antes déjame decirte que el proceso de Kula-Magui parte igualmente de revisar los valores con mayor rendimiento en 1, 3, 6 meses y preparar una lista antes de la apertura. La decisión está tomada antes de que se ejecute esa decisión. Y por ello os decía que Market Radar se presente como una parte de tu propio flujo de organización, no como una reproducción automática de tu propio sistema. Vamos a recapitular. Un breakout no es simplemente una vela que atraviesa una resistencia, es una secuencia. Primero, necesitamos que el mercado permita desarrollar ese tipo de operaciones. Segundo, buscamos una acción líder. Tercero, queremos ver un impulso previo que demuestre capacidad de movimiento, aunque hay excepciones, como en el caso de Bitcoin que habéis visto. Cuarto, necesitamos una consolidación ordenada en la que el rango se reduzca y la oferta se absorba. Y quinto, y muy importante y imprescindible, necesitamos una entrada desde la que podamos definir claramente el riesgo antes de tomar la decisión. El breakout es solamente el último acto, la culminación de todo un proceso. La calidad del patrón se construye en todo lo que sucede antes. Cuando únicamente tenemos una línea horizontal, tenemos una ruptura. Como os decía, en el siguiente episodio de esta serie estudiaremos o el Episodic Pivot Point o el Parabolic Short. Hazme saber en comentarios cuál es el patrón que quieres que priorice. Si tienes alguna duda de lo que te acabo de comentar o quieres que revise ejemplos en otro vídeo de posibles breakouts o acciones que estás traqueando, todo esto lo dejas en los comentarios. Suscríbete, es un buen momento para hacerlo. No te cuesta nada y a mí me hace feliz. Y a ver si antes de cerrar el año tenemos un breakout de suscriptores de más de 5.000. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!